Hoy en el frasco. El 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel que detuviera de inmediato su invasión terrestre en Rafah. En contra de las acusaciones contra Israel vertidas por el Tribunal Internacional de Justicia, lo que está ocurriendo no es un genocidio. En la noche del 26 de mayo, 2 días después de la decisión judicial, bombardearon un campamento de refugiados. Un nuevo ataque israelí en la comunidad de Rafah causó al menos 50 nuevas víctimas. La gente se refugia en los campamentos. Atacaron las tiendas con gente adentro, todos niños inocentes. No había combatientes, nada, todos eran niños. Lo que está ocurriendo no es un genocidio. Esta zona segura se ha convertido en un infierno. 50 muertos y decenas de heridos. Entre las llamas se encuentran cadáveres calcinados y apilados. Además, los palestinos siguen buscando cuerpos bajo los escombros. A pesar de nuestro máximo esfuerzo por no perjudicar a los no combatientes, lamentablemente algo salió trágicamente mal. La situación es muy seria. La ocupación israelí ataca a los civiles deliberadamente en todas partes. Salté el muro y había una niña y un joven cortados por la mitad. Y está claro que Israel quiere hacer todo lo posible para garantizar la protección de la población civil. Las bombas utilizadas en el ataque israelí que mató a decenas de palestinos en un campo para desplazados fueron fabricadas en los Estados Unidos. ¿Qué humanidad es esta? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está la nación? Sufrimos desplazamientos forzados, hambre, bloqueos, destrucción y un enemigo implacable y sin ninguna compasión. Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, interrumpiendo el monólogo de los que se creen impunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde hace 7 décadas, el régimen israelí desoye las normas internacionales bajo el amparo de Estados Unidos y al saberse impune, le muestra al mundo que siempre es capaz de ir aún más lejos. Unos 50 muertos en un ataque israelí en la zona segura de Rafah pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, el dato más atroz es que si bien los bombardeos israelíes a civiles es algo que se ha repetido en toda Gaza, aquí los desplazados habían llegado allí porque les habían dicho que la zona era segura. Esta zona segura se ha convertido en un infierno. 50 muertos y decenas de heridos. Entre las llamas se encuentran cadáveres calcinados y apilados. La situación es muy seria. La ocupación israelí ataca a los civiles deliberadamente en todas partes. La ocupación israelí lo había declarado una zona segura y humanitaria, pero bombardearon a civiles, niños y mujeres. Aquí el modus operandi israelí se vuelve a repetir. Ante el estupor de la opinión pública por el horror de las imágenes, la primera reacción siempre es: yo no fui. Nuevo ataque a campamentos de desplazados en Rafah que Israel niega haber perpetrado. Pero después, cuando se reveló que los ataques fueron bombardeos desde aviones de combate, ya no pudieron seguir negándolo. Israel admite por primera vez sus operaciones militares en Rafah. Y si el régimen invasor admite su responsabilidad, de inmediato se activan los medios amigos, como por ejemplo Sky News, para justificarlo todo, incluso con dudosos tweets que parecen redactados por niños. El ejército israelí dice que atacó el complejo de Hamas en Rafah, en el que operaban importantes terroristas de Hamas. Este tuit representa una colaboración activa en la masacre de mujeres y niños. Tal colaboración constituye un crimen de guerra. Dejen de regurgitar esta propaganda israelí y hagan algo de periodismo real. Y es que el horror de las imágenes de civiles asesinados tras este ataque dejó aún más expuesto a los agresores. Israel siembra el terror en Rafah. Niños y mujeres fueron quemados vivos. Los informes que surgen desde el terreno indican que los ataques fueron indiscriminados y desproporcionados, con personas atrapadas dentro de tiendas de campaña de plástico quemadas, lo que provocó un terrible número de víctimas. ¿Qué humanidad es esta? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está la nación? Y tras el repudio de organizaciones y gobiernos ante esta nueva masacre, y ya sin poder decir yo no fui, el régimen sionista pasó a su siguiente declaración habitual, su ya famoso errorismo. Condena mundial por masacre en Rafah. Israel: fue un accidente.
Seguimos con esto y es que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció que hubo un trágico error tras ataque del ejército que mató a decenas de palestinos en Rafah, en el sur de Gaza. Sí, Netanyahu lo ha dicho ante el Parlamento y ha asegurado que se está investigando lo ocurrido. Un trágico error que se está investigando, como que ya hemos escuchado esto, ¿verdad? Ahora, para que no queden dudas de que todo esto fue un error, Israel se siguió equivocando en los días posteriores. Menos de 48 horas después de matar a 45 palestinos en una zona segura designada en Rafah, Israel mata al menos a 21 palestinos más en otra zona segura en Al-Mawasi. ¿Cuántos miembros de tu familia han sido asesinados? Mi madre y mi padre, lo más precioso de mi vida. Perdí un pedazo de mi corazón. ¿Qué quieren los israelíes de nosotros? ¿No han tenido suficiente? Evidentemente, para quienes practican el errorismo nunca parece ser suficiente. De hecho, es algo que se viene repitiendo día tras día. Israel admite que mató por error a un trabajador de la ONU en Rafah. Un dron israelí atacó la puerta del hospital especializado de Kuwait en Rafah, matando a 2 miembros del personal e hiriendo a otros. Expertos de la ONU indignados por los ataques israelíes contra civiles refugiados. Llamar a los ataques un error no los hace legales, no trae de vuelta a los muertos ni da consuelo a los supervivientes en duelo. Y en estos ataques a civiles, las imágenes realmente dieron cuenta del horror del que son capaces quienes en octubre le adjudicaron falsamente estos mismos crímenes a la resistencia palestina. Imágenes fuertes: niño palestino decapitado tras bombardeos israelíes contra palestinos desplazados en Rafah. Acabo de ver un video de un niño decapitado y de mujeres quemadas vivas en tiendas de campaña. Estos crímenes recuerdan al engaño y noticia falsa de los supuestos bebés decapitados por la resistencia palestina, de los que jamás se mostró ni una foto ni un video. ¿Acaso fue para justificar el genocidio que vino después? There were just rumors of babies being beheaded by us. No one saw pictures. These were just rumors and the world went crazy. But there are photos and pictures of beheaded babies in Rafah. The beheaded babies should draw the line for us all. Ahora, después de las imágenes de niños y mujeres despedazados, quemados e incluso decapitados en Rafah, el noble gobierno de Estados Unidos tenía algo para decir. Kirby, la operación en Rafah no cruza las líneas rojas de Estados Unidos. How does this not violate the red line that the president laid out? As I said, we don't want to see a major ground operation. We haven't seen that at this point. Para Estados Unidos no se traspasaron las líneas rojas. ¿Por qué será? Pensemos, ¿será acaso que para llevar a cabo esta carnicería se usaron determinadas armas? Las bombas utilizadas en el ataque israelí que mató a decenas de palestinos en un campo para desplazados fueron fabricadas en los Estados Unidos. GBU-39, así son las bombas fabricadas en Estados Unidos y lanzadas por Israel que arrasaron el campo de refugiados en Rafah. Recordemos que semanas atrás el propio Biden volvía a mentir descaradamente al decir que si las tropas israelíes ingresaban en Rafah, dejaría de suministrarles armas. Ha entregado armas a diestra y siniestra. Por tanto, el que anuncia algo es simple propaganda, simple publicidad, relaciones públicas. Es otra mentira más de este mandatario estadounidense que es un incondicional. Es un sionista como él mismo se declaró el año 2016. Y la complicidad estadounidense es tan fuerte que excede al partido gobernante. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, la republicana Nikki Haley, demostró ser toda una diplomática del genocidio. Hay controversia por las fotos que muestran a la ex precandidata republicana Nikki Haley escribiendo "Finish them" o "acábenlos" en un proyectil de artillería durante su visita a la frontera norte de Israel. Claro, muy diplomático todo por parte de quien se reunió con Netanyahu y escuchó muy sonriente las palabras del criminal de guerra. Hay otras personas como el fiscal de la CPI en La Haya que buscan esposarnos. Y esposarnos a nosotros es esposarte a ti también. Allí Netanyahu hacía referencia a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por sus crímenes en Gaza. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, razones para creer que se ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que impone sanciones a la Corte Penal Internacional.
internacional. Presten atención a lo que dijeron. Hay una razón por la que nunca hemos apoyado a la Corte, porque es una afrenta directa a nuestra propia soberanía. No ponemos a ningún organismo internacional por encima de la soberanía estadounidense, e Israel tampoco lo hace. Acaban de tirar a la basura toda la legislación internacional. De todos modos, el apodado Genocida Show se apresuró a presionar a los fiscales que emitieron la orden de arresto contra el genocida Bibi. En contra de las acusaciones contra Israel vertidas por el Tribunal Internacional de Justicia, lo que está ocurriendo no es un genocidio. ¿Eso dicen los que hablan de un orden basado en reglas? De todas formas, si Estados Unidos no sanciona, hay una mafia que se pone en marcha. Revelan cómo los servicios israelíes intimidaron durante años a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional para evitar órdenes contra líderes de Israel. I am satisfied, one, that war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip. Pero no crea que el fanatismo pro-israelí es exclusivo de gobernantes en Estados Unidos. En Francia tenemos, por supuesto, a Madame Doblevara, que enfureció cuando un diputado levantó la bandera palestina en el Parlamento. Monsieur Delongu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Expulsado durante 15 días un diputado francés de izquierda tras ondear una bandera palestina. Claro, eso es inadmisible, dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, porque según el artículo 9 de esa asamblea no se puede mostrar la bandera de otra nación allí. Un momento. Señora, ¿esa es usted? Allí vemos a la propia Yael Braun-Pivet usando en la asamblea un pin con la bandera israelí. Caramba, ¿la suspenderán por 15 días? Ya que su simpatía con el régimen sionista no es algo nuevo en este recinto. El escritor y publicista Claudel Hall expuso aún más a Madame Doblevara. La señora Yael Braun-Pivet, que sancionó duramente a un diputado por blandir la bandera palestina en el hemiciclo, iluminó todo el edificio de la Asamblea Nacional con los colores de Israel. Bueno, no más preguntas, solo falta que Madame Doblevara haya visitado Israel. ¿Cómo? Estoy re sorpresa. La visita de Yael Braun-Pivet a Israel genera polémica en Francia. Esto es Francia. Mientras tanto, Madame Braun-Pivet acampa en Tel Aviv para fomentar la masacre, no en nombre del pueblo francés. Una masacre que sigue sucediendo ante los ojos del mundo y que es catalogada por las propias víctimas como la nueva Nakba, una nueva catástrofe palestina. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. La situación es aún más difícil en comparación con el periodo posterior a la Nakba de 1948. Sufrimos desplazamientos forzados, hambre, bloqueos, destrucción y un enemigo implacable y sin ninguna compasión. Hoy, esta generación, nuestra generación, está reviviendo aquella Nakba. Sabemos muy bien cómo vivieron esta catástrofe nuestros antepasados. Sabemos muy bien por qué huyeron. Estamos viviendo una Nakba 2, ya sea en Rafah o en toda la franja de Gaza desde que comenzó esta guerra. Bueno, y realmente para nosotros es un honor y un gusto tener aquí hoy en el estudio a Gustavo Rojana, periodista, escritor, investigador, historiador. Gustavo, es un gusto que estés aquí hoy en el programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer, realmente. Gustavo, bueno, primero preguntarte cómo ves esto que ha sucedido, ¿no? Realmente una tragedia, algo inesperado, un golpe. No solo para el pueblo iraní, sino digamos para todos aquellos que se identifican también con la lucha por la causa palestina, porque de hecho Raisi era uno de sus más fervientes defensores, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Yo creo realmente que es un golpe muy fuerte y es lamentable la pérdida de la vida de este líder, y confío en que se va a retomar la política para poder continuar su trabajo. Realmente fue muy fuerte el golpe y la verdad que, como te decía antes, tenía la esperanza de que realmente hubiera sido un aterrizaje de emergencia, pero sin lo lamentable de la pérdida de vidas humanas. ¿Cómo ves, digamos, lo que ha sido el apoyo
sobre todo con sus declaraciones, pero además con los hechos, el apoyo de Raisi y de la República Islámica de Irán a la causa palestina? Siempre ha tenido una visión mucho más amplia y una visión donde, creo yo, se privilegiaba la lucha de un pueblo por lograr su Estado, su definitiva independencia. Y así como Irán, muchos otros países han colaborado para que esto ocurriese en algún momento. Lo lamentable de todo es que siempre que se realizaban las asambleas dentro de las Naciones Unidas y cuando la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, los 193, en su gran mayoría votaban a favor de Palestina, lo lamentable es que 5 países tuviesen el derecho y tienen el derecho a veto. Es decir, ves como la democracia en los países que se autotitulan tan democráticos, aplicando un derecho a veto, lo hacen completamente distinto y desvirtúan completamente el sentido democrático que deberían tener las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas deberían haber aplicado hace muchísimo tiempo sanciones, embargos, y no lo han hecho para la barbaridad que se está viviendo con el pueblo palestino, provocado siempre por el Estado de Israel. A propósito de eso, Gustavo, me gustaría plantearlo, digamos, en estos términos. Permanentemente se insiste desde la prensa en el 7 de octubre, el 7 de octubre. Esto empezó el 7 de octubre y de alguna manera se termina convirtiendo en una trampa, ¿no? Porque nada empezó, o sea, es muy duro decirle al pueblo palestino que esto empezó el 7 de octubre, ¿no? El 7 de octubre no empezó. El inicio de todo fue allá en 1897 con el primer Congreso Sionista Internacional, donde Theodor Herzl en ese congreso comienza a poner los ojos en Palestina. 50 años después, porque fue en noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas deciden partir a Palestina en dos, a través de la resolución 181, sin consultarle al pueblo, sin consultarle a sus verdaderos dueños. Es decir, desde 1948, que efectivamente se hace, valga la redundancia, efectiva la resolución de las Naciones Unidas el 15 de mayo, ahí comienza parte de la catástrofe, de la Nakba del pueblo palestino. Si bien se tiene memoria de muchos otros acontecimientos y actos terroristas realizados en el territorio palestino para que los palestinos, los verdaderos dueños de sus tierras, fueran expulsados, los que no, asesinados. Y ahí hay otro hito muy importante que dentro de 1.900.000 habitantes, 800.000 se convierten en refugiados. Refugiados hasta el día de hoy. Y eso que también existe una resolución, la 194 de las Naciones Unidas, que habla sobre el derecho a retorno de todos esos palestinos expulsados. Ahora, en el medio, cuando estos palestinos son expulsados, el nuevo Estado de Israel declara la ley del ausente. Una hipocresía total. Claro. ¿Por qué la ley del ausente? Porque decían, bueno, si estas tierras, si estas viviendas no están con sus propios dueños, no hay quien esté viviendo, esas tierras van a ser para nosotros. Y por otro lado, los 800.000 palestinos expulsados, que se transformaron en refugiados, no se les permitía volver a sus tierras. Y así ha sido todo completamente el trabajo que ha estado realizando el sionismo israelí en detrimento del pueblo palestino. Ahora, fíjate lo que ha sucedido terrible realmente en los últimos meses. Las personas que estaban en el norte de Gaza fueron obligadas a retirarse al sur. Israel les dijo que, bueno, retírense al sur, que iba a ser, entre comillas, seguro.
Hoy están atacando Rafah de una forma brutal, pero a la vez también están atacando el norte, o sea que es una situación sin escapatoria. ¿Alguna vez habías visto una barbarie semejante como la que estamos viendo ahora? Porque hay palestinos mismos que dicen, esta es la continuación de la Nakba. Es la continuación de la Nakba. Gaza es una de las regiones del planeta más densamente pobladas, con 2.200.000 habitantes. Imaginemos que esos habitantes de norte a sur se fueron trasladando, fueron obligados a ser trasladados. Y llegan a una ciudad, como vos decías recién, Rafah, que tiene 180.000 habitantes. Una ciudad de 180.000 habitantes que de golpe recibe 1,5 millones de almas. Es inviable la vida. Claro. Ya esa ciudad estaba bombardeada, ya esa ciudad no tenía la posibilidad de recibir ayuda humanitaria, no hay agua. La poca agua que hay, no desde este momento, sino desde hace muchos años, según la Organización Mundial de la Salud, no es apta para el consumo humano, porque la sobreexplotación de agua hace que ese agua deje de ser potable y permitida para el uso humano. Claro. Con esta barbaridad que está cometiendo el Estado de Israel sobre la población civil palestina, hace más inviable la vida aún. Los hospitales bombardeados, los médicos asesinados, periodistas asesinados. No hay elementos de primera necesidad en los hospitales. Iglesias, sinagogas, edificios de las Naciones Unidas, de la UNRWA, absolutamente todo devastado y todo bajo escombros. Me preguntaban cómo puede ser que haya tantos muertos, 35.000 asesinados, pero lo que no se está contabilizando con exactitud son los casi 15.000 desaparecidos bajo los escombros. Imaginemos que al ser trasladada toda esta gente en una habitación de 4x4, a lo mejor estaban viviendo o durmiendo una familia completa, claro, otra familia completa y otra familia completa. A lo mejor en una habitación había 20 personas. Un bombardeo en un edificio hace que esas 20 personas mueran. Familiares completos, familias completas destruidas, borradas de la faz de la tierra. Por eso volvía también a lo que te decía, ¿y las Naciones Unidas? El Estado de Israel quiere que cada vez menos palestinos vivan en sus hogares. Por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Y el Estado de Israel nos está dando cuenta que esos palestinos van a seguir estando ahí. Porque ahí nacieron, ahí vivieron, ahí nacieron sus abuelos, ahí nacieron sus bisabuelos y así sucesivamente. No son gente que ha sido injertada y colocada en un territorio. Es gente que tiene historia. Pero los palestinos están convencidos de que algún día esto se va a revertir. Tienen una esperanza y una fe realmente admirable. Y a quien yo siempre también quiero elevar y rescatar es a la mujer palestina. La mujer palestina ha sido parte y va a ser siempre parte del motor de la liberación del pueblo palestino, como ha sido siempre parte del motor de la liberación de muchísimos pueblos. Sin las mujeres palestinas, hoy Palestina no sería y no tendría el empuje que yo veo cada vez que visito esa hermosa tierra. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en el programa. Al contrario, muchísimas gracias. Muy amable. Y bueno, y nosotros como siempre nos vamos un retro-tweet, una frase del pasado que por supuesto está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención. ¿Por qué será que hay muros tan mudos y muros tan altisonantes? ¿Será por los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? Eduardo Galeano.
Tal vez lo más atroz que muestra este genocidio, además de lo inenarrable de las masacres que vemos día tras día, sea la complicidad de aquellos que no solo apoyan a los criminales, sino que lo alientan a seguir bombardeando inocentes mientras demonizan a las víctimas. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. ¿Qué humanidad es esta? ¿Dónde está el mundo?